Vamos a comenzar con la primera de las cónicas, que nosotros ya sabemos cuáles son, ¿sí? Pero vamos a ir definiendo. A partir de la definición del lugar geométrico, o de la definición como lugar geométrico de cada cónica, vamos a ir tratando de deducir las ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones que llamaremos ecuaciones canónicas de alguna manera, ¿sí? De las distintas cónicas y bueno, después sí haremos el estudio particular de cada una, realizaremos ejercicios y demás, ¿sí? La primera de las cónicas es la circunferencia. La circunferencia como lugar geométrico la podemos definir de la siguiente manera. Si nosotros tomamos un punto llamado centro y un valor, una distancia, mejor dicho, un valor positivo, una distancia que llamaremos radio, el lugar de todos los puntos, el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan, ¿sí?, de ese centro, una cierta distancia, que es la que llamamos radio, se llama circunferencia, ¿sí? Es decir, que si nosotros tomamos un punto, ¿sí? Tomamos un punto en el espacio, llamémoslo, por ejemplo, C, de centro, ¿no es cierto? Y tomamos una cierta medida R, ¿sí?, que llamaremos radio, el lugar geométrico de todos los puntos que están a esta distancia de C se llama una circunferencia. Obviamente que si nosotros tomamos otro punto por acá y la distancia de acá a acá también es R, va a ser parte de esa circunferencia, ¿sí? Por supuesto que esto con el compás sale perfectamente, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es tratar de deducir en forma analítica esa definición, ¿sí? Voy a quitar la definición, ¿sí? Pero sí vamos a trabajar entonces con la misma, con lo cual tenemos que prestarle mucha atención. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a primero dar los datos que nos dan, ¿no es cierto? Digamos lo que tenemos como información. Lo que tenemos como información viene a ser un punto que llamamos centro. ¿Está bien? Lo vamos a llamar X sub 0 y sub 0. Es un punto elegido. Y también tenemos, ¿sí?, además del centro, tenemos una cierta distancia, ¿sí?, que la llamamos radio. ¿Está bien? El radio es una distancia, es un valor. Así que le voy a llamar R. Pero R obviamente tiene que ser un número mayor que 0. Entonces, ¿cuáles son los puntos de la circunferencia? ¿Sí? P es un punto de la circunferencia, ¿sí?, con centro, bueno, vamos a llamarlo C a esto, ¿no? Con centro C y radio R, si y solo si, de acuerdo con la definición del lugar geométrico que habíamos dicho, la distancia, voy a escribirlo más abajo esto, la distancia entre el punto P y el punto C es igual a R. ¿Está bien? La distancia entre el punto P y el punto C es igual a R. Y ahora vamos a interpretar un poquito esto. Vamos a suponer que acá tenemos x0, vamos a suponer, un poquitito más abajo lo voy a hacer, que acá tenemos y sub 0, y entonces este es el punto C. ¿Está bien? Que es el centro. Y vamos a suponer que el valor de R está dado de alguna manera por esta medida, vamos a suponer, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, si el valor de R es esa medida, quiere decir entonces que en este lugar está el punto P y P pertenece a la circunferencia. P es parte de esa circunferencia. Ahora, ¿qué condición tiene que cumplir P? Justamente esto, que la distancia entre P y C sea R. Entonces, yo no sé quién es P, ¿sí? Es un punto que llamaremos, obviamente, XY. Entonces vamos a calcular la distancia entre P y C. Para eso, bueno, si sabemos algo de distancia podemos usar la fórmula, pero si no, fijémonos que acá tenemos el teorema de Pitágoras para calcular la distancia R, ¿no es cierto? Esta medida de acá viene a ser la distancia que hay entre I e I0, es decir, que este segmentito mide I menos I0. Y este otro segmentito obviamente mide X menos X0. Con lo cual, si aplicamos el teorema de Pitágoras, lo que tenemos es que R cuadrado es X menos X0 al cuadrado, ¿no?, más I menos I0
al cuadrado. Y a partir de acá es que nosotros tenemos la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Esta es entonces la ecuación de la circunferencia. Si nosotros lo planteamos desde acá, es exactamente lo mismo, porque por la fórmula de distancia lo que tendríamos es la raíz cuadrada de x menos x0 elevado al cuadrado más y menos y0 elevado al cuadrado, ya que p es xy, ¿no es cierto? Y c era x0 y 0, y esto es igual a r, ¿sí? Y de acá sale inmediatamente x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a r cuadrado. Esta es entonces la ecuación de la circunferencia con centro x0 y 0, que llamamos c, y radio r. En forma particular, ¿qué quiere decir esto? Vamos a poner algunos ejemplos bien sencillos. Si nosotros tenemos la ecuación x más 2 al cuadrado más y cuadrado igual a 25, estamos diciendo entonces que esto es una circunferencia porque responde a la forma que tiene la circunferencia. Se trata de una circunferencia. Y además podemos deducir cuál es el centro y cuál es el radio, ¿sí? Obviamente el radio lo vamos a obtener de acá. Si nosotros comparamos, acá tenemos r cuadrado, quiere decir que este en realidad es el radio al cuadrado. Entonces a partir de acá deducimos que el radio es, por ejemplo, 5, ya que 5 al cuadrado me da 25. Por otro lado, observemos que acá tenemos el x0 y acá tenemos el y0. Con lo cual, el x0 en este caso, fíjense que el x0 tiene un menos en la fórmula, por lo tanto, el x0 en este caso es menos 2. Y el y0, acá es como si hubiera restándose un 0, con lo cual el y0 obviamente es 0, con lo cual el centro es el punto menos 2, 0. En este caso en particular. Muy bien, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer una interpretación gráfica pequeña de esta ecuación sin demasiado detalle, simplemente para tratar de fijar las ideas que hemos descubierto, ¿sí? Y nos damos cuenta entonces que, bueno, vamos a marcar los ejes, el eje X y el eje Y, ¿sí? Una vez que marcamos los ejes, vamos a marcar lo que tenemos, que en este caso, por ejemplo, tenemos el centro. El centro es el punto menos 2, 0, con lo cual, bueno, estará más o menos ahí. En realidad los ejes tendría que haberles puesto alguna unidad de medida, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces, de esta manera sería un poco más precisa la cosa. ¿Está bien? Muy bien. Y una vez que tenemos el centro, ¿sí? Podemos, fíjense que el centro es menos 2, 0, podemos más o menos graficar la circunferencia. Digo más o menos porque yo en este caso no tengo el compás y el radio es 5. Es decir que, por ejemplo, cualquier punto está a 5 unidades del centro, que es menos 2, 0. Por lo tanto, me voy a encontrar dos puntos sobre el eje X que van a estar acá en 3 y en menos 7. Estos dos son puntos de la circunferencia. Después va a haber un punto 5 unidades más arriba, por ejemplo, más o menos por acá, y un punto 5 unidades más abajo, más o menos por acá, ¿sí? Por supuesto que el gráfico lo vamos a hacer de manera muy aproximada, ¿sí? Como para tener alguna idea. Y sería mucho mejor si yo tuviera un compás en este caso. Pero bueno, vamos a suponer que esto es una circunferencia. Sí, los dibujos, los gráficos son siempre elementos que nos ayudan a interpretar, ¿sí? Obviamente que la circunferencia, por más que yo la haga perfecta con compás, ahí no voy a tener una circunferencia, sino la representación de esa circunferencia, ¿sí? No se trata de la circunferencia en sí misma.
Muy bien. Bueno, de esta manera entonces es que hemos deducido la ecuación de la circunferencia. Vamos a pasar a resolver algunos ejercicios sobre esta ecuación y algunas cuestiones que podemos decir de la misma.